más a esto que hemos llamado Economía y Real Estate y que convoca a todos y a todas. ¿Por qué? Porque todos estamos atravesados por la economía, por el mercado inmobiliario, por las inversiones, por las políticas económicas, por las decisiones de quienes nos representan. Panel hoy de voces expertas, como siempre, los que integran este programa Economía y Real Estate. Y hoy tenemos un especial preguntas y respuestas, porque la gente quiere saber, porque la gente necesita que nuestros experimentados panelistas respondan sus preguntas. Y les damos la bienvenida a Daniel Zamponi, ¿cómo estás? Muy bien, todo muy bien. Agradecerle a la gente, la verdad que nos están escribiendo muchísimos, recibieron muy bien la llegada de Javier, así que es un placer y un halago. Siempre lo que hago es nombrar a uno de los televidentes. Sí. Marta Mondino manda saludos para todos, felicitaciones, especialmente para Eduardo Watt, que bueno, le encantó el programa y bueno, lo disfruta. Y por suerte están llegando muchísimas preguntas, que no se enojen a quien no les respondemos, pero vamos tratando de seleccionar. Mucha para Edu, mucha para Javi, bueno, mucha de mercado inmobiliario, así que hoy vamos a hacer preguntas y respuestas. Así es, quédense allí, les damos tiempo para que tengan para apuntar, para tomar apuntes, correcto, como hacíamos en la facu o en el colegio. Javier Milei, ¿cómo estás? Bienvenido, el experto en economía, de Economía y Real Estate. ¿Qué tal, Nara? Un gusto enorme estar aquí nuevamente. Qué zen, qué tranquilo que estás, porque te estás guardando toda la ira para el minuto Milei, lo sé. Yo veo No, hoy hay cataratas de tarjetas rojas. Bien, nunca hay amarilla, que yo te... Pero es que este país, o sea, cuando dicen las estupideces, las dicen con fervor, digamos, fuertemente, o sea, con lo cual no hay lugar para la amarilla. Es como, ¿me entendés? O sea, planchazo al medio de la pierna. Me sacás a todos de la cancha. Y hoy creo que Castril quedaría hecho un poroto. Mira. Que en paz descanse. Y obviamente lo tenemos a él, iluminadísimo como siempre, acompañado por sus canes, Eduardo Aguad, el hombre que más sabe, me atrevo a decir, en Argentina, de temas consorciales. Abogado él, ¿nos recibís bien? ¿Me copias bien, querido Eduardo? Perfectamente, perfectamente. Y en cualquier momento van a escuchar a las dos que tengo. Una se llama Sol, la otra Florencia. Así que seguramente van a salir al aire involuntariamente, ¿no? Porque yo le digo que se callen, pero bueno, ellas siempre quieren, parece que quieren fama, ¿viste? Entonces aparecen siempre en todos los programas que estoy. Así que, bueno, ya están avisados. Hoy vamos a seguir hablando de cómo podemos bajar las expensas, que están tan pesadas. Bien. Pesadísimas. Así que es. a tratar de bajarlas y hacer lo imposible para lograrlo. Muy bien, entonces, experto en temas consorciales él. Y si estamos todos listos, arrancamos con las preguntas. Querido Carlos, que me estás recibiendo allí, ¿tenés algún video porque sacamos las cámaras a la calle, Dani? Muy bien. Y nos llegan también por nuestras redes sociales, preguntas, la gente quiere saber. ¿Y qué quiere saber? A ver, ¿para quién va dirigida la primera pregunta del día? Una pregunta para Javier Milei. Me estoy yendo a vivir a Barcelona. ¿En qué tengo que invertir unos dólares que me llevo de viaje? Gracias. Economía española. ¿Por qué se va Bueno, para allá? a ver, vamos por parte. En primer lugar, digamos, ya decidió irse de los pesos, Sí. ¿no? O sea, con lo cual se está yendo a Europa, digo, va a tener que tener euros. Y la verdad es que el problema de que la moneda pierda su función de reserva de valor es algo viejo en el mundo. O sea, quedan solamente un par de países inadaptados, el caso de Argentina, el caso de Venezuela, y digo inadaptados en términos de sus economistas que niegan la naturaleza monetaria de la inflación. Es más, con los euros va a estar mejor, porque el último dato de inflación americana, con esto de que tienen a este Juan Domingo Biden, por decirlo de alguna manera, la inflación trepó anualizada al 5% en Estados Unidos. O sea, un dato verdaderamente escalofriante. Por lo tanto, digamos, que vaya y se quede con los euros, que digo, por el momento está bastante más tranquilo. Y lo otro que vos decís es, la verdad que España Sí. tiene una parte mala y una parte buena. La parte mala es que está gobernada por el socialismo, ¿sí? La parte buena es que Pablo Iglesias recibió una tremenda paliza en las elecciones de Madrid a manos de Ayuso, con un discurso fuertemente liberal. Por lo tanto,
puede que en España haya una esperanza de que salgan del socialismo y empiecen a abrazar nuevamente las ideas de la libertad, que son las ideas que traen la prosperidad. Bien, que son las ideas que traen... No hay margen de debate con Javier. Bueno, los datos dicen eso. Sí. Los países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. Es más, el decil más bajo de la distribución, es decir, los que están peor, en el país libre están 11 veces mejor que su par en el país reprimido. Pero no solo eso, como la distribución del ingreso lleva un formato que se llama log normal, o chi cuadrado, digamos también distribución de Pareto, donde la moda está debajo de la media, eso significa que el que está mal, el que peor está en el país libre, está mejor que el 80% de lo que se está en el país reprimido. Y además la gente vive 25% más. ¿Cuál es ese? Te paso otro dato. Hay 25 veces menos de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. ¿Dónde está el negocio de no ser libre? La libertad trae prosperidad. Lo que pasa es que a los políticos eso no les gusta, entonces por eso te hablan del Estado presente, que es cercenarte libertades individuales. ¿Sabes dónde estaba muy presente el Estado? En el comunismo. Fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y hay un pequeño detalle. Mataron 150 millones de seres humanos. Yo lo único que sé que el régimen nuestro, no sé ya qué es, pero se aumentaron la dieta, en el Congreso se aumentaron la dieta y están ganando divinamente, Daniel, 40% Me parece que queda más. para el minuto Milei, eso dejémoselo. Sí, bueno, Pero estamos indignados igual, estamos todos indignados. Sí, Eso, ahí, la verdad digamos, que absolutamente esto- fuera de lugar en el contexto actual. Esto es muy interesante porque el tema es con qué se financia ese aumento de la dieta, ese aumento del gasto público. Se financia con impuestos, es decir, que en el fondo los políticos están utilizando el aparato represivo del Estado, el monopolio de la fuerza, para subirse unilateralmente el salario ellos en contra nuestro para hacernos pagar más impuestos. O sea, ya sea impuestos presentes o deuda, que son impuestos futuros, que es cargar esta fiesta a las generaciones que están por venir, que todavía no votan o que ni siquiera nacieron, ¿sí? O lo pueden financiar con impuesto inflacionario, golpeando más fuerte a los pobres. O sea, una verdadera inmoralidad, ¿sí? Lo que hacen los políticos. Entonces, porque la verdad que regalados son caros, ¿sí? Es decir, son caros. Y la pregunta es, ¿vos podrías ir y decirle a tu jefe, a partir de mañana me subís el sueldo y se acabó? Y un 40. ¿Por qué, Es como digamos, un o sea, montón. si son tan democráticos, no lo ponen a consideración de la gente, a ver si verdaderamente aceptaría que en un año en que nos encerraron a todos, nos dejaron sin ingresos, mandaron a miles de empresas a la quiebra, ¿sí? Que ellos se suban sus ingresos? En el país que vos proponés, los médicos, los docentes, ¿ganan mejor que lo que están ganando aquí en la Argentina? Definitivamente. Bueno, ¿ves? Eso me parece súper importante. Hay más preguntas de la gente del otro lado para nuestras voces expertas. Carlitos, querido, tenemos preguntas para Eduardo Aguad porque el tema consorcial Ahora pregunta de economía, ¿qué se... está que arde. ¿Van a meter otra de economía? Ahora pregunta de economía, ¿qué sentido tiene frenar la exportación de carne en este momento? Nunca lo entendí. Todas para vos, pero ya venimos con una para Aguad, que Aguad se me había puesto Se había las preparado. tenis para salir a la cancha, pero otra para ti. ¿Qué pasa con la exportación de carne y ese freno? A ver... Dice la vegana. O sea, ese uno de los tantos problemas de los ignorantes que están en el Ministerio de Economía y que desafortunadamente como argentinos los tenemos que padecer. No entienden la naturaleza de la inflación. Como los alimentos pesan mucho dentro del índice de precios, ¿sí? Básicamente lo que quieren hacer es que contener el precio de la carne de modo tal que impacte menos en la tasa de inflación. Eso es una burrada porque de última afectaría sobre el nivel de precios, no sobre la tasa de variación, que es la inflación. De esto hay una nota muy divertida de Juan Carlos de Pablo, porque en los 80 también quisieron sacar la carne del índice de precios. Entonces, la historia dice que va el presidente, lo llama a su ministro de Economía, ¿sí? Y le dice, mire, quiero hacer bajar el precio de la carne como sea. Bueno, como sea. Sí, pero ¿usted está dispuesto a cualquier cosa? Sí, estoy dispuesto a cualquier cosa. Bueno, vamos a hacer un decreto que dice que a partir de mañana, después de las 0 horas,
sea, automáticamente al carnicero que se le encuentre 1 kilo de carne va a ser ejecutado en la plaza. ¿Qué van a hacer todos los carniceros? Van a salir a vender en masa toda la carne que tienen. O sea, entonces el precio de la carne baja. A ese día todo el mundo lo lleva en andas al ministro de Economía porque había logrado que baje la carne. ¿Qué pasa al día después? No hay más carne. O sea, aparece la escasez. Y fíjate que fue tan rápida la respuesta del sector que ni siquiera lograron el efecto de hacerla bajar de corto plazo, sino que también ahora subió más todavía. Sí, escuché que el osobuco, digo nuevamente, vegana no tengo ni idea, digamos, pero de esto estoy atenta, que el osobuco se había disparado. El osobuco, Zampone. No, pero es que justamente, es decir, porque lo que va a estar haciendo es generar todavía más escasez. Argentina ya hizo esto, digamos, entre el 2006 y entre el 2008 y entre el 2014, y perdió 12 millones de cabezas de ganado. No es un chiste. Y continuamos. Hay más preguntas y ahora sí, Carlitos, si te parece, tenemos preguntas para Aguad de temas consorciales. Y vamos entonces con la primera pregunta para Eduardo Aguad, que nos dice que desde abril tienen daños en la unidad por filtraciones del piso superior. ¿Qué pasa? En el departamento de arriba le argumentan que vive gente que tiene problemas de salud y que no puede entrar ningún personal a trabajar y arreglar esa filtración. Entonces lo que pregunta esta gente angustiada de La Plata, ¿es realmente correcto esto, Eduardo? Si las personas que están en el piso superior, digamos, los que tienen arriba, que son los que tienen el problema de filtración, que le está llenando el baño de hongos, son personas mayores, digamos, con riesgo de contagio ante el COVID, pueden demorar la obra y el arreglo, y esta gente tiene que decidir convivir sí o sí con esa humedad tremenda. ¿Hay alguna solución? Te escuchamos, Eduardo. Viste que siguen los problemas, ¿no? Los Sí. cotidianos, los problemas que tiene toda la gente día tras día. Y este es un claro ejemplo de eso. Entonces, en este caso, yo digo, es atendible ante el comentario que hace la televidente, es atendible los dos lados. Las personas de arriba, que son quienes tienen el desperfecto en su departamento, son personas que están enfermas, no pueden o tienen miedo de dejar entrar a la gente a arreglar. Y los de abajo están condenados a vivir con la filtración hasta que las personas de arriba se curen o, no sé, pase algo que pueda permitir que entren los operarios a arreglar. Y esto no puede ser así. Entonces, yo creo que en este caso el consorcio, en casos como estos, el consorcio debiera implementar la forma de, no sé, alquilar un departamento o pagar un hotel para las personas que viven arriba para que entren a su departamento después y poder hacer la reparación, ¿viste? Porque si no es condenar al de abajo a vivir con una filtración durante andar a saber cuánto tiempo. Y esto no puede ser. No está bien, porque el consorcio tiene y el administrador tiene la obligación de reparar las cosas comunes que están causando un daño, ¿viste? Entonces, y es cuestión de sentarse y charlar, ¿entendés? Mucha gente lamentablemente perdió la costumbre de charlar, de conversar, de dialogar, y eso hace que los tribunales estén llenos de juicios y haya miles de mediaciones y haya esto y peleas. Tratemos de sentarnos y conversar. Al fin y al cabo, que son vecinos que comparten el mismo techo. En un consorcio se comparte el mismo techo, ¿no? 20, 30, 50, 100 familias. Así es. Bueno, yo me quiero mudar al edificio donde vive Aguad, no sé, Zampone, porque No, lo lo tenemos que a Eduardo dice y nos resuelve todo. Siempre me encargo de... Sí, Edu. No, decí, Dani, decí. No, que siempre lo que propones es buenos términos, conciliar, un café, sí. Conciliar, no ir al choque, porque es verdad lo que dice Edu, te ves todos los días, sos un vecino, comparto la idea de Eduardo, está piola. Bien, te voy a confesar algo con vergüenza. Vivo de la propiedad horizontal, pero vivo en una casa. Ah.
Bueno, pero un ratito. Te tenemos de vecino, por lo menos. Yo lo llamo. Yo salgo por el balcón y lo llamo. Edu, tengo problema ahora en la terraza, Edu. No hay agua. Claro, ¿Viste? Ahí tenemos una que tiene que ver con el agua. Y seguimos con más preguntas para nuestro panel de expertos, porque si vos tenés preguntas de economía, de mercado inmobiliario, de temas consorciales, ¿a dónde vas a preguntar? A economía y real estate. Y creo que tenemos un video más, Carlitos, con una pregunta. A ver a quién le toca la Bueno, botella. y del mercado inmobiliario, ¿en qué quedó la ley en donde dice que se va a penar aquellas propiedades que no están alquiladas y están vacías? Creo que es para vos, Zampone, te Sí, llaman. lo que estaba preguntando, bueno, primero gracias, porque la verdad que llegaron un montón de preguntas, está buenísimo eso. Querían sacar un proyecto de ley donde hacer un impuesto a la propiedad ociosa. O sea, si vos tenías una propiedad y estaba libre, te querían inventar un impuesto. La verdad que no estoy de acuerdo, esto lo hemos charlado ya varias veces. La idea es reactivar, más que, ¿cómo sería el término? Más que obligarte. Un impuesto te están obligando, vos tenés que seducir al inversor. A ver, si vos no querés alquilar tu propiedad, ¿qué está venderla. pasando? Sí, bueno, lo que pasó después del DNU, esto viene atado a la ley de alquileres, el DNU que venció a fines de marzo. Nosotros lo que vimos desde el observatorio inmobiliario que tenemos en la oficina nuestra es que muchos, cuando terminó el DNU, a raíz de ley de alquileres, recesión y DNU, pusieron su inmueble a la venta. Entonces Sí. vos me decís, che, qué bueno para ustedes porque tienen más venta. Y la verdad que yo no disfruto eso, yo disfruto que haya reactivación. No está bueno que la gente salga a vender porque está emigrando hacia otros mercados. Que migra hacia otros mercados es falta de trabajo acá y falta de inversión y falta de techo, que es justamente lo que nos falta. Bien. Entonces, ¿qué pasó? Era un proyecto que todavía no salió. Ojalá que no salga, y lo que siempre digo es, lo que hacemos nosotros desde nuestra oficina, estudiar otros mercados que andan mejor que el nuestro y que se desarrollan mejor que el nuestro, que lo que hacen es, a través de la reactivación, si vos tenés plata, bueno, ¿cómo hago para que Nara le invierta en ladrillo? Porque el ladrillo lo que te genera es trabajo. Y siempre digo lo mismo, dentro de la industria inmobiliaria también está el panadero y el carnicero, porque cuando hacen una obra, los viernes los muchachos hacen el asado. Entonces se mueve toda la economía. Igual comen toda la semana también. Está bien, pero está bueno la acotación, pero vos tenés el que te hace la silla, los colchones, las heladeras, las cocinas. Entonces, tenés techos para los que no hay, tenés reactivación, tenés trabajo y se mueve la economía. Y es más, si querés a favor del gobierno, pues se paga más impuestos. Entonces yo estoy a favor de eso, no estoy a favor de la creación de más impuestos, sino que te seduzcan para que vos inviertas ese dinero en la construcción. Bien. ¿Y quiénes serían los más ¿Me dejas perjudicados? agregarte algo, Dani? Sí, por Sí, favor, Edu. Eduardo. Yo digo siempre que el Estado se mete en ese tipo de mercados, mete la pata, y el claro ejemplo es la ley de alquileres, Dani, que coincidirás conmigo en que fue nefasta y perjudicó a todas las partes. Yo creo que una cosa así también va a perjudicar a todas las partes. Y además, es una utopía, porque yo tengo un departamento vacío, ¿no? El gobierno me quiere poner un impuesto por tenerlo vacío. Más que impuesto, yo le voy a llamar multa, ¿viste? Por tenerlo vacío. Entonces, ¿qué hago? Le pongo una mesita, 3 sillas y digo que voy a desayunar todos los días ahí. Ya está, no está más vacío. Claro. Entonces son cosas de Ideas. difícil cumplimiento. Le digo a los muchachos del Congreso, laburen y busquen soluciones, no busquen problemas, muchachos. La gente les pide soluciones. Quería agregar eso, ¿no? Perfecto, Excelente, Edu. como Yo, siempre. digamos, Y quiero Javi también, si complementar quiere. Sí. dos cosas. Una, que era lo que dice Eduardo, está en línea con lo que dije antes, que digamos nuestros legisladores regalados son caros, porque lo único que hacen es generar proyectos, digamos, que generan daño. Un gran ejemplo ha sido la ley de alquileres. O sea, de hecho, cuando el diputado Lipovetsky, digamos, envió dicho proyecto, yo le anticipé que, digamos, lo que iba a terminar pasando era que se iban a quitar propiedades del sector, sí, que además las que se quedaban se deterioraban para compensar ese efecto, sí, y que, digamos, el que iba a terminar perjudicado era el inquilino. ¿Qué pasó? Pasó todo esto. Digamos, o sea, Lipovetsky, digamos, o sea, en lugar, digamos,
propio a su pésima calidad de legislador, en lugar de contestar, digamos, y rebatir los argumentos que hizo, contestó con falacias. Acá de vuelta estamos con algo todavía que es muchísimo más grave. Lo grave acá es que implica un avance sobre el derecho de propiedad, es decir, y que está castigando tu decisión de cómo vos asignás los bienes. Entonces, en función de eso, te castigan y te avanzan sobre la propiedad. O sea, no te permiten disponer de tu propiedad de la forma que vos querés. O sea, lo grave es que es un avance sobre el derecho de propiedad. Y entonces, la realidad es que si eso avanzara, eso tendría que ser declarado por la Corte Suprema como inconstitucional. ¿Sí? Digo, porque es un disparate, es avanzar sobre la propiedad privada, pero parece que este gobierno está entusiasmadísimo con avanzar sobre la propiedad privada, parecen que están, digamos, alcoholizados ya, digamos, y fanatizados con poner la bandera roja en este país. Esperemos que no lo logren. Nara, permitime agregar algo a lo que decía Edu. El año pasado tuve el placer dimos muchas conferencias con Edu juntos, charlamos sobre la ley de alquileres. Nosotros lo que hicimos desde el Observatorio Inmobiliario nuestro, antes de la ley, cantidad de inmuebles en oferta y a qué precio, y después de la ley. Sí. Nosotros lo que vimos después de la ley es, por eso sí, los números te cantan la verdad. Después de la ley te dio que estaba un 60% más caro y un 20% menos de producto. Así es. O sea, si vos tenías 10 productos, pasaste a tener 8 para elegir, y si estaba a 10 pesos, pasó a valer 16. Entonces, nosotros desde los números veíamos que no iba funcionando. Con Eduardo resistimos un archivo, porque esto, antes de la ley, habíamos dado varias conferencias con él, nos habían preguntado sobre este tema, habíamos dicho que no era el camino que te iba a sacar. Y después, sumado al DNU, que hasta fines de marzo no podías liberar tu departamento, la verdad que no fue buena recepción. Y si ponen este impuesto, no es bienvenido en el mercado. Ojalá que vayamos por el camino de la reactivación. Bueno, por el momento el proyecto no salió, y me atrevo a sumar algo como inquilina y en representación de los inquilinos. Creo que la ley tuvo buenas intenciones, pero no se tuvo en cuenta el impacto que tuvo en el mercado, que evidentemente ante los números nos damos cuenta de que no fue positivo. Y yo como inquilina observo, y mis amigas inquilinas, somos la patria inquilina con mis amigas, realmente nos encontramos piden por un monoambiente 1,5 riñones y un pedacito de tu páncreas. Así que creo que el impacto en el mercado no fue positivo. Pero eso pasa siempre, digamos, o sea, cualquier intervención del Estado en un mercado genera que el resultado sea muchísimo peor que el que tenías originalmente. O sea, los planes contra el hambre generan más hambre, los planes para reactivar empleo destruyen empleo, los planes contra el desempleo generan desempleo. O sea, todo en lo que se mete el Estado, el resultado posterior siempre es mucho peor de lo que vos tenías originalmente. Y seguimos, tenemos más preguntas. Creo que hay una pregunta más, Carlos, para Eduardo. ¿Puede ser? Tenemos una placa azul. Sí, gracias. Estimado doctor, soy miembro del Consejo de Administración y el 27 de abril la Administración me convenció para que no trabaje más nuestra encargada. Te lo resumo, Edu. La encargada se va porque tiene 62 años y tenían miedo por el tema del COVID. Viene el hijo. El hijo trabaja solamente 60 días, pero ahora quieren que vuelva la encargada de 62. ¿Le tienen que pagar indemnización al hijo de la encargada por esos 60 días? Te escuchamos, querido Eduardo. Mira, si estuvo más de 60 días, 61, ya hay que pagarle indemnización, porque pasó a ser empleado permanente. Porque este tipo de trabajos tiene un periodo de prueba de 2 meses, dice la ley. ¿Viste? Entonces, después de los 2 meses queda efectivo. Y si lo querés echar, le tenés que pagar la indemnización. Va a ser muy baja, de todas maneras, por la poca antigüedad que tiene. Además de que, bueno, estamos ante un caso muy especial. Esto me lleva a hacerles acordar a los administradores de consorcio. Vos que nos estás mirando en Tucumán, nos estás mirando en Santiago del Estero, nos estás mirando en Neuquén, es lo mismo que en Capital. Decirle a tu administrador que cuando contratan a un
encargado suplente, porque el encargado permanente se va de vacaciones o porque está enfermo, lo que fuera, que hagan un acta en el Ministerio de Trabajo, acá en Capital sería en el CECLO, avisándole que entra como suplente hasta que se reintegre el titular. Porque si pasan más de 2 meses y vos no le avisaste que es suplente, automáticamente pasa a ser efectivo, y cuando se reintegre el titular que estaba de vacaciones o estaba enfermo, van a tener 2 efectivos. Claro. Así que avisarle mediante un acta en el Ministerio de Trabajo, que se hace por Zoom, Muy bien. que entra como suplente del encargado titular. Bien. Importante. Muy importante. Excelente, entonces, las recomendaciones, como siempre, Eduardo, siempre aparece cuando hablas, querido Edu, consorcio@todoconsorcios.com.ar. Y sabés que hubo gente que el otro día se quedó con ese curso que hay de 8 horas. ¿Querés repetirlo, sí. Edu? ¿Cómo es? ¿Cómo hay que inscribirse? Dale, les cuento que es un curso para justamente aprender a controlar al administrador. Ahí está, muy bien. El administrador tiene que ser controlado, sea bueno o sea malo. Al buen administrador le gusta que lo controlen, al mal administrador vos le estropeás el asado controlándolo, así que hay que controlar. Nosotros enseñamos a controlar en 4 clases de 2 horas cada clase. Excelente. El teléfono no sé si está en pantalla, lo digo de todas maneras, 49 82 Sí. 20 24. Sí, ahí aparece. Para que ahí averigüen por el tema del curso. Se dicta por Zoom. Me encantó. Como siempre te decimos, Economía y Real Estate es una masterclass constante con nuestras voces expertas y esta gente que sabe tanto de mercado inmobiliario, de economía y de temas consorciales. Una pausa breve, súper breve, y ya seguimos con más programa, que hay más preguntas y tenés que tomar más apuntes vos que estás en casa. Dale. Otra media hora imperdible de economía y real estate. Más preguntas, más conocimiento para vos, más debate, más tarjetas rojas. Pero arrancamos y seguimos con preguntas, en este caso de temas consorciales, para nuestro experto, para Eduardo Aguad. Edu, querido, te cuento. Nuestra administradora, el 1 de junio, por correo electrónico, mirá qué moderno, nos informó que renunciaba a su cargo a partir del 29 de junio. Esta mujer que nos escribe es del Consejo de Administración. Se pusieron a buscar una administración, encontraron una que está buenísima, dice intachable, pero yo te lo traduzco. Así que nos mandaron un mail a todos los propietarios dándonos un plazo de 48 horas para que presenten si tienen otra propuesta de administradora. Bien, ¿qué pasa? Las preguntas que te hace esta amable señora de Las Cañitas, vecina mía. Dice, les pedimos que luego de analizadas las propuestas, voten por mail, así podemos archivar los mismos. Y luego, ¿cómo seguimos? ¿Convocamos nosotros a una reunión, asamblea virtual, para designar a la nueva administración? La administración actual dice que la que renunció, se niega a convocarla. Y pregunta también si es necesario un escribano para la misma o basta con los propietarios presentes para labrar un acta de designación aclarando que se realizó la asamblea pero virtualmente. Con todas estas preguntas yo me voy a sentar porque va a ser largo esto. Edu, te escucho. Hay problemas siempre con las asambleas. Vos sabés que hay muchos administradores de consorcio que no quieren llamar a asamblea, que se amparan en el tema del COVID y todo eso para no llamar a asamblea, cuando las asambleas por Zoom, por ejemplo, por nombrar una plataforma, son perfectamente válidas. Sí. Perfectamente válidas. Hay que hacer asamblea. Los administradores tienen que rendir cuenta. Manejan plata de los consorcistas, no es plata del administrador, es plata del consorcio. Ya me enojo, ya me estoy enojando. Voy a tranquilizarme un poco. Inhala. Me hacen enojar. Inhalo. Sí. Va. Respira hondo, ¿viste? Y bueno, entonces en este caso, en un caso como este,
yo le diría a la gente, a ver, pónganse de acuerdo, reúnanse ustedes. El administrador dice que ya no es más administrador, está bien, no renunció como debe renunciar porque se debe renunciar en una asamblea. Bueno, No por mail. ponele que renunció porque no quiere hacer nada más, ya Claro. está. Entonces, pónganse de acuerdo entre ustedes, vecinos del edificio, citen a una asamblea virtual, por Zoom o mixta, qué sé yo, pueden estar 10 en la terraza, ahora que se puede, se puede en lugares abiertos hasta 10 personas, Sí, 10 en la terraza y el resto por Zoom. abrigados. Ahí Sumos. ven claro, bien abrigados, porque Ah, por el frío, escucha viste, está tremendo. viento. Pero ahí revisan los presupuestos, eligen el que mejor le conviene. Respecto del escribano, si Sí. lo quieren tener, ténganlo. Si no, no es necesario tener un escribano. Bien. La asamblea tiene que estar grabada a través del Zoom. Y además de estar grabada, tiene que haber un secretario de actas que tome nota de todo lo que se va diciendo en la asamblea y de todo lo que se va decidiendo. Y eso va a ser perfectamente válido. Bien. Nombren al nuevo administrador. Y cuidado a quién nombran como administrador. Revisen los antecedentes, averigüen. Miren que hay muchos malos administradores Llamen a Eduardo. y hay muchos buenos. Yo llamo a Hay Eduardo. muchos buenos también, que no Sí. les toque uno malo. Eso. Excelente, como siempre, Edu. Breve, conciso y respondió todo. Y ahora tenemos una pregunta para nuestro experto en mercado inmobiliario, corredor inmobiliario, martillero, sabe todo. ¿Tenés que alquilar algo, vender? Llámalo a Dani de mi parte. ¿En qué estado está el mercado hoy, el mercado inmobiliario, no? Obviamente. Sí, permitime agradecer a Clarín, a Nación, al Cronista, a Infobae y al Profesional. Yo suelo escribir para ellos sobre mercado inmobiliario. Particularmente este disparador es del Profesional, que hicimos la nota la semana pasada. ¿Cómo está el mercado hoy? El vaso medio lleno y medio vacío. La semana pasada dábamos el ejemplo de qué pasó en abril. Si tomás como referencia abril del 2020, Ciudad Autónoma de Buenos Aires se hicieron 7 operaciones de compraventa. Este año se hicieron arriba de 2.000. Entonces vos si ves el vaso medio lleno me decís, bueno, está mejor el mercado. Ahora, si me volvés a repreguntar un abril normal, cuántas cantidad de operaciones tenés que hacer, tenés que estar arriba de 5.000. Entonces, ¿cómo está el mercado? No está bien. Siempre vamos contando que cepo, falta de crédito y cuando se mueve el dólar, el mercado no lo recibe bien. Sumale la frutilla de la torta negativa, que es la pandemia. No está bueno, no estamos bien. Ojalá que se vaya recuperando respecto al año pasado. Obvio que estamos un poco mejor porque nos dejaron salir, las mudadoras funcionan, las escribanías funcionan, las inmobiliarias funcionan, la construcción volvió a la cancha, pero bueno, falta y mucho. Falta legislación, falta acuerdo con el sector político. ¿Han tenido reuniones ustedes? Hemos visto notas aquí en Economía y Real Sí, Estate. lo que pasa es que también el tema de las reuniones es muy particular porque, a ver, vos lo que tenés que juntar son comisiones de idóneos donde te acerquen ideas y proyectos, porque, a ver, lo que pasó, lo que decía Javier antes con la ley de alquileres, hablábamos con Edu, la ley de alquileres salió, la sacaron y no fue consensuado, no fue analizado como corresponde, porque si vos entendías un poquito del mercado, te dabas cuenta que no iba a funcionar. Veías la foto de hoy. No, pero con Veías el Edu, monoambiente mirá, de 40.000 pesos. ¿sabés por qué me animo a decírtelo, Nara? Porque con Edu resistimos un archivo nosotros antes de, y me imagino que Javi, si buscamos el historial, él también lo debe resistir. Está haciendo ese archivo. mudra de tranquilidad. No, pero me imagino que lo debe resistir antes de la ley, porque viste, una vez con el diario del lunes, claro, todos hablamos, antes de la ley, veíamos que no iba a funcionar, no es el camino. Cuando vos ves los países desarrollados que funciona el mercado inmobiliario, no es por ahí. Entonces vos decís, no vayas por ahí. Javier muy bien y Edu hablaban de la intervención del Estado. No te funciona, no está comprobado que no funciona. Y fuimos por ahí. ¿Qué pasó? Chocamos. Bueno, ojalá que en algún momento podamos tomar otro camino. Es más, si me lo permitís, digamos, agregar, acá hay una cuestión, no solo que la teoría económica anticipaba esta situación, la evidencia empírica también, ¿no? O sea, esto ya en Argentina lo hemos vivido también, esto ha pasado, digo,
Y el primer caso de ley de alquileres que se armó revuelo ya fue en 1930, ¿sí? Durante el gobierno de Irigoyen. Después hubo unos problemas tremendos durante el gobierno de Perón, o sea. Pero, digo, al margen, digo, de que cuestiones que siempre, digamos, para tratar de bajar la inflación, o sea, traten de hacer cosas que son absolutamente disparatadas, ¿sí? O al que lo quieren beneficiar lo terminan perjudicando. Y la realidad es que yo, digamos, voy a hacer un comentario, no sé si va a ser tomado a bien o mal por el público, pero es la realidad. Tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio votaron de manera masiva la ley de alquileres. ¿La habían leído? Pero no, es que Perdón, esto, ¿no? es que Porque a esto es veces no mucho lees más lo que delicado. Esto es mucho más delicado. Nuestra oligarquía política es parte del problema, no es parte de la solución. Ese es el problema. Es decir, a ver, los problemas en los controles de precios. Ahora vuelven con los controles de precios. Los controles de precios se saben que nunca funcionaron en la historia. Hay un libro que se llama 4.000 años de control de precios y salarios, ¿cómo no combatir la inflación? Arranca en el 2800 a.C., nunca funcionaron. Y entonces, digo, ¿por qué lo hacen? ¿Querés que te dé un país que nunca funcionó? Argentina, desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, en el único periodo que no tuvo inflación, ¿sabes cuándo fue? En la convertibilidad, cuando no había controles de precio. ¿Y por qué lo siguen haciendo? Si en el fondo, digamos, o sea, el tema de la ley de alquiler es una suerte también de control de precios, de regular las relaciones entre las partes, digo, toda una serie de disparates, cuando en realidad los intercambios se hacen de modo voluntario. Entonces, digamos, o sea, es no entender cómo funciona el mercado. ¿Y qué hicieron los dos? Votaron en la misma línea. Ahora, digamos, o sea, de vuelta a lo mismo. ¿Me comprendés? O sea, son cómplices en estos errores. Porque ¿saben cuál es el problema? Que es más fácil echarle la culpa al sector privado que hacerse cargo del problema que ellos generan con sus malos gobiernos. ¿No hay ningún punto de la ley que está bien? Por ejemplo, que los contratos duren 3 en vez de 2, quizás. Lo que Que pasa no hay que tanta todo punición para el cuando- inquilino cuando se retira. Hago preguntas Cuando de inquilina. analizás eso, eso se podía hacer. Sí. Si Javier era propietario y vos inquilina, se podía pactar. Como el Ok. tema de las expensas extraordinarias. Vos lo que tenés que, pero, a ver, no tenés que mirar el árbol, sino el bosque. Bueno, ¿cómo reactivás? ¿Cómo haces que haya más productos, se construya más, haya más metros cuadrados y vos como inquilina te veas favorecida porque tenés más producto? Al tener más producto te regula el mercado, te regula el precio. Ese es el camino. Hay muy pocas unidades para alquilar. Pero Sí, claro, sí, y sí. si tenés plata para el problema, Nara, es tenés plata para invertir, no te están poniendo las condiciones, la regla de juego. En otros mercados te ponen otras condiciones donde vos se te van esos capitales. Ese es el problema. Es que es no entender cómo funciona la lógica del mercado. O sea, a ver, yo te hago una pregunta. Digo, porque esto parece más abstracto, pero es lo que termina pasando. Si yo te ofrezco 2 trabajos idénticamente iguales, y en uno te pagan más que el otro, ¿cuál vas a elegir? Yo siempre elijo el que me hace feliz. No soy Son idénticamente Claro, iguales. no, Son me tiene que idénticamente. hacer muy no, feliz. son idénticamente iguales. Bien, los dos te van me a hacen hacer feliz. igual de feliz, pero uno vas a tener más plata que en el otro. Me fijo también un montón de cosas. Las otras cosas son todas iguales. O sea, vas a elegir el que te pagan más, ¿sí? Es más, cuando vas al supermercado, 2 productos iguales, ¿cuál compras, el más barato o el más caro? Si mi jefe es vegano y no me muestra chorizos De el vuelta, lunes a la lo mañana, mismo, yo son voy a ide- elegir el de menos plata, Javi. No, no te sirvo de ejemplo nunca. Bien, exacto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que trata de hacer la gente? Comprar lo más barato posible, vender lo más caro posible. Cuando vos restringís el precio, le estás violentando la propiedad. Entonces, porque en realidad vos, es como que yo diga, bueno, ¿sabes qué? A partir de mañana, como me parece que ganás mucha plata, o sea, yo considero que, gobierno, vos vas a ganar la mitad. ¿Por qué? Porque se me ocurre a mí. Bueno, igual eso pasa ahora. No pasa, o sea, digamos, o sea, el gobierno, digamos, cuando te hace eso con la ley de alquiler, esa es lo que te está haciendo, te está restringiendo el uso de tu propiedad. O sea, en algunos casos es más evidente, en otros casos es más encubierto, pero en el fondo lo que está haciendo es generar un perjuicio. Entonces, digamos, la parte que se ve perjudicada, ¿qué hace? Reacciona. O sea, si a vos te están pegando, ¿te vas a quedar? No, en general, digamos, la gente trata de no tener que, digamos, o sea, soportar los golpes. Entonces, en ese contexto, ¿acá qué sería? Y se te retiran las propiedades, se deteriora la calidad de las propiedades y toda esa contracción de oferta y recomposición de la oferta que implica una suba de precios. Una subida tremenda, sí. Y bueno, sí. entonces, Estamos viendo precios ridículos. ¿Y a quién terminaste perjudicando? Al inquilino, al que querías favorecer.
¿Te das cuenta? Digo, Sí. siempre es igual, pero es porque no entienden cómo funciona la lógica del mercado. O sea, el mercado no es cualquier cosa, el mercado es un proceso de cooperación social y básicamente en ese proceso de cooperación social se hacen intercambios voluntarios. Entonces, si yo estoy haciendo un intercambio voluntario con Daniel, si se va a venir a meter el gobierno a opinar de lo que no sabe, lo más probable es que haga macana. ¿Y qué termina haciendo? Macana. Lo perjudica a Daniel, me perjudica a mí, nos perjudicamos todos, pero ellos sí siguen viviendo como oligarcas. Yo creo que se va a generar también mucha operación por fuera. Mucha operación no declarada, acuerdos entre inquilinos y dueños. Bueno, sin eso, ningún digamos, contrato. también está explicado, digamos, en la teoría económica, se llama mercado negro, digamos, o sea, hoy en, digamos, con las quizás mercado blue, digamos, si querés, o si vos querés mercados sumergidos, o sea, ponele el nombre que quieras, a mí me da lo mismo. Pero creo que eso vos lo debés estar observando, ¿o no? Sí. ¿No estás viendo acuerdos entre dueños e inquilinos sin ningún tipo de contrato, de palabra? Pero, a ver, volvemos siempre a lo mismo, que más allá de hablarte como martillero, como corredor, Sí. como ciudadano, vos querés una proyección, querés que si Javier o vos le sobra dinero, que lo dejen acá. Porque no solo te mueve el mercado, no solo favorece al inquilino, sino que te da laburo. Es lo que te decía del panadero y el carnicero. También terminan trabajando. Es una rueda y es más, a favor del gobierno, pagás más impuestos. Mirá cómo gira la rueda para todos. Bueno, yo voy por ese lado. Bueno, propositivos, somos propositivos. Estamos Salvo, proponiendo. digamos, los políticos, ¿no? Digo, porque en esto estaban todos de acuerdo, Sí. igual que con controlar precios, o sea, todo lo que sea avanzar contra el sector privado. O sea, porque ¿cuál es el problema que, digamos, vos hagas un contrato con el dueño de la propiedad? Ninguno. ¿Por qué se tienen que meter? Ni siquiera se tendrían que meter. Pero bien, estamos proponiendo. Como ven, nosotros sí proponemos. Y acá hay voces expertas, te podrían haber ¿no? consultado cuando se Sí, redactó. pero bueno, pasan muchas cosas eso. Pero bueno. Bueno, sigamos con lo Seguimos, consorcial. porque hay más Sí. preguntas. Porque nos Tenemos más amargamos. preguntas porque los consorcios están patas para arriba y nosotros tenemos a nuestro superhéroe, que es Edu Aguad, que nos va a seguir contestando. Una pregunta más para Eduardo y ya te la cuento, Edu. Mi consulta es la siguiente. Dale. Y el agua. Ay, por favor, vivir sin agua es tremendo. Caño roto de AISA. ¿Qué pasa? Vino una cuadrilla, no lo arreglaron, Edu. Entonces lo que pregunta esta mujer que es de Flores, Cristina de Flores, es si lo pueden arreglar ellos, los edificios, digamos, ponerse de acuerdo y arreglarlo los vecinos, porque de verdad están sin agua, avisándole a AISA, por más que el caño sea de AISA, y lo van a arreglar ellos. Ellos pueden avanzar sobre una propiedad, digamos, sobre un caño que es de AISA, porque se ven afectados porque no tienen agua, querido Edu. Mira, vos sabés que hay muchos servicios del tema de agua que están perjudicados Sí. por una cuestión como esa. Esos caños que van desde la calle hacia adentro de los edificios y pasan por debajo de la vereda, como bien dice la televidente, Sí. son propiedad de la empresa, Claro. en este caso AIS. Por lo tanto, nadie los puede tocar. ¿Y qué hace? Pero ¿qué pasa? Tiene la obligación la empresa de reparar eso. Si la empresa no repara, el consorcio no puede tocarlo porque después le van a hacer, no sé, alguna cuestión judicial. Claro. ¿Quién arregla eso? Dios no va a bajar para venir a arreglarle y dejar la vereda para que la gente pase. En este caso, yo diría que se comuniquen con el ente regulador del servicio de suministro de agua, Meletos, Sí. y denuncien esa cuestión. Bien. Sí. Porque sí o sí tiene que reparar AISA. Un papel. Y además tiene que dejar la vereda en condiciones de ser utilizada. Exacto. Tiene la obligación, si rompe, no solamente AISA, si rompe cualquier empresa del Estado o en representación del Estado, tiene que reparar esa empresa. Así es. El consorcio lo que tiene es el deber de mantener la vereda en buen estado. Esto quiere decir que si entra un auto al garage y rompe la Claro. vereda, eso sí lo tiene que arreglar el consorcio. Pero si te viene la empresa de teléfono y te rompe para arreglar un cable y después te la deja hecha un desastre, la que tiene que arreglar es la empresa de teléfono, no Bien. tiene por qué gastar el consorcio. Bajemos las expensas. Bajemos Tratemos las de expensas, bajar las... Sí, Bajemos tratemos las de bajar las expensas. Gracias. Controlen los seguros, ¿eh?
Excelente, Edu, Los quédate ahí. seguros de los edificios. Sí, Quédate ahí que seguimos, sí, me quedo. seguimos debatiendo. Y se vienen las tarjetas rojas, querido Carlos. Musicalizame si querés, porque esta semana, mi genio querido, ahí desde el control. Esta semana hay muchos alumnos que han reprobado y que tienen tarjetas rojas. Si te parece, arrancamos con la primera alumna y creo, Carlitos, que tenemos un video que ilustra la primera Sí. tarjeta roja. Decime, cuando estés listo, Carlos, me avisás y vamos con ella. A ver, ¿aumentan los precios? Cerrado. Yo te hago así, ¿eh? Vos, supermercado, vos fuiste a aumentarte, te cierro. Y te cierro todas las sucursales. Tenés 5.000 sucursales, te las cierro las 5.000 si seguís aumentando. Vas a ver cómo los otros no te aumentan más. Bueno. Bien, Mora, bailarina, hermosa, una artista muy talentosa, pero habló de economía. No, bueno, digamos, puede hablar de economía como cualquiera. O sea, el problema es que lo que dijo es una aberración. ¿Por qué? Bueno, a ver, lo primero que está haciendo es pedir el uso del aparato represivo del Estado contra las empresas. O sea, está pidiendo, sí, que el Estado sea represor. Está clamando por un Estado represor. Yo hace un rato mencioné esto de los 4.000 años de controles de precios y salarios, cómo no combatir la inflación. Una de las experiencias que cuenta es, por ejemplo, el edicto de Diocleciano. O sea, el edicto de Diocleciano en Roma, o sea, fijan todos los precios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? El general romano, digamos que enviaba a Diocleciano, si vos no cumplías con el edicto, te cortaban la cabeza. Bueno, ¿qué terminó pasando? Digamos, terminó siendo la antesala de la caída de Roma. ¿Por qué? Porque los productores iban abandonando Roma porque no podían sostener esa situación. Acá, digamos, la aberración, digamos, que propone la señora Mora Godoy entonces primero es un Estado represivo, que castigue, ¿sí?, a quien no hace lo que ella quiere. O sea, una cosa muy, muy autoritaria. Es decir, yo vería qué pasa si el Estado le diría a Mora Godoy que a partir de mañana el precio de las entradas de su espectáculo tiene que valer solamente un 75% menos, porque a alguien le parece caro. Bueno, se va a encontrar con la situación de que no va a poder pagarle al resto de los participantes, o sea, va a terminar quebrando. ¿Sí? Bueno, esto es idénticamente igual. Cuando uno hace este tipo de controles, ¿sí?, técnicamente, como es un precio que está debajo del equilibrio, por eso, digamos, o sea, porque el empresario, digamos, como cualquier persona, digamos, va a querer cobrar lo máximo posible. Entonces, digamos, si vos pones un precio que está bajo, digamos, ese no es un precio de mercado. Eso va a haber lo que se llama un exceso de demanda, ¿sí? Y la contracara de eso es un exceso de oferta. Es decir, de exceso de oferta ¿de qué? De trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vos fijes esos precios, ¿sí?, vas a generarle pérdidas a las empresas. Las empresas, ¿qué van a hacer? Van a empezar a echar personas. Es decir, la señora Mora Godoy, digamos, no solo que pide por represión estatal, por represión, ¿sí?, por mano dura y por violencia, ¿sí?, sino que además está pidiendo cosas que deja gente sin trabajo. O sea, está pidiendo cosas y además, como va a llevar a la... Aparte dice, vas a ver cómo lo hacen todos. O sea, entonces, ¿qué hace? Lo generaliza. Entonces, le voy a explicar a la señora Godoy que si lo hace de manera generalizada, van a cerrar todos los comercios y a dónde vamos a ir a comprar nuestros alimentos o lo que fuera. Es decir, vamos a terminar muriéndonos de hambre. El ejemplo que conté antes del ministro de Economía, el presidente y los carniceros. Exactamente. Con lo cual, la señora Mora Godoy tuvo una entrevista, digamos, o sea, verdaderamente desafortunada, diciendo cosas verdaderamente violentas, ¿sí?, y disparatadas y profundamente perjudiciales para todos los argentinos. Se refería, creo, igualmente a las grandes cadenas. Cuando nosotros Pero comparamos ¿cuál es el problema? O sea, a ver, pero ¿por qué a ver, si vos tenés un negocio, ¿qué es lo bueno del negocio? Que el negocio crezca. Vos solamente podés crecer siendo, o sea, exitoso. Y vos sos exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Entonces, o sea, tú tenés éxito, entonces tenés que castigar al exitoso. Eso es una conducta absolutamente envidiosa, con lo cual, digamos, también refleja valores morales verdaderamente espantosos. Originalmente, la envidia, ¿sí?, era considerado un pecado capital. Hoy parece que entonces es un prodigio ser envidioso. Vamos, digamos, pongamos las cosas en orden. Lo que dijo la señora Mora Godoy es violento y sanguinario para la economía
y para los seres humanos. Pero te digo los argumentos de los que apoyan lo que ella dice. Por ejemplo, es que las grandes cadenas de supermercados, las que tenemos aquí en la Argentina, que ya las Pero de conocemos, vuelta, ¿por qué? afuera cobran mucho menos que acá. No es... A ver, Eso te bueno, quería preguntar. primero porque, a ver, en Argentina, ¿sí? Por ejemplo, digamos, los precios de los alimentos, 50%, ¿sí? Son impuestos. Ok. O sea, ¿y a quién están bancando? A los políticos. O sea, hay gente en el país de los alimentos muriéndose de hambre por culpa de los políticos. Bien. Y entonces, vamos... Ahí está la explicación entonces de Javier. Y siguen las tarjetas rojas, en este caso, para nuestro presidente, Javier. Bueno, ahí fíjense que dice, no tiene sentido tener tierras improductivas cuando hay alguien que necesita un terreno. Yo necesito un terreno, A ver, pero no quiero, no bueno, quiero está bien, sacárselo a nadie. pero se lo eso no sacar a quiere decir nadie. que estés dispuesto a que el Estado se lo robe a alguien para dárselo No. a vos. O sea, porque No. eso es un robo, pero además es tratar desigualmente frente a la ley. Dos cosas verdaderamente espantosas. O sea, en el fondo, digamos, o sea, este gobierno, digamos, o sea, está cada día más rojo. O sea, pareciera que quieren implantar la bandera roja. Digamos, esto es hablar de reforma agraria. Ya sabemos cómo funcionó el comunismo, dónde se lo aplicó. Siempre funcionó mal. Pero la verdad es que el presidente Alberto Fernández, o sea, ya da pena. O sea, porque si vos me decís, bueno, tuvo una frase desafortunada, bueno, pero ya venía de antes haciendo una crítica al capitalismo, diciendo que el capitalismo nunca funcionó. Habría que explicarle al señor Alberto Ángel Fernández, presidente de la Nación Argentina, que antes de la existencia del capitalismo, la condición normal del ser humano era la pobreza extrema. Antes de la llegada del capitalismo, el 95% de la población del planeta Tierra, si llegaba a vivir, ¿sí? Más de 25 años, ponele, el 95% eran pobres extremos. Situación que cambió a partir de la llegada del capitalismo y de hecho, antes de la crisis de la pandemia, en una población que se multiplicó por casi 8 veces, la pobreza extrema bajó a menos del 5%. Por lo tanto, señor presidente, hágase amigo del capitalismo, no lo combata porque si no nos va a convertir en Venezuela. Pero esto parece que no le alcanzó. ¿Por qué? Y terminó Ya va saliendo, dos rojas. Sí, Con y tres terminó creo que saliendo no con saca. una frase absolutamente xenófoba, ¿sí? Con la visita del presidente español, ¿sí? Que desató la ira de los brasileros, porque supuestamente citó a Octavio... Supuestamente citó a Octavio Paz y ya pidió disculpas. Sí, bueno, no, igualmente. sí, pero hay otros errores. A ver, primero, un escritor puede poner lo que quiera, digamos, o sea, sí, también Hitler escribió, o sea, y no anda citando a Hitler, ¿no? O sea, bueno, la gente... Esperemos que no. Bueno, esperemos que no. Sí. Bueno, la gente aprende, digo, él debería aprender, digo, qué cosas sí, qué cosas no. Pero aparte, esto desató una cosa tremenda en Brasil, una reacción Y en México tremenda. también. Sí, en México en menor medida, pero también hay que aclarar que esto no es nuevo en Alberto Fernández. Ya lo había hecho tiempo atrás cuando habló de que Evo Morales era el primer presidente boliviano que se parecía a los bolivianos, o sea, que tiene ya tiene algún tipo de problemas. Y después, cuando manda el tuit xenófobo, no solo que es gravísimo, porque hay que aclararle que en esta tierra, antes de venir los inmigrantes, había indios también, Sí. que eran los pueblos originarios. Y los pueblos originarios están también en la Argentina y Ve, tienen un por montón eso. de reclamos pendientes. Bien. Montón de reclamos A ver, pendientes. y no solo eso, sino que además, cuando tratas de aclarar, oscurecer, y cuando trata de decir, bueno, pero es una frase que usan todo. Bueno, yo le dije al presidente, mire, presidente, ¿sabe qué? Hay millones de moscas que comen determinada comida. Usted no me imagino que no nos estará sugiriendo comer eso. Aunque, digamos, dado cómo quiere impulsar el comunismo, parece que quiere hacernos comer así. No, pero estaría buena esta invitación a revisar palabras, también revisar las políticas con los pueblos originarios y los reclamos actuales que aún tienen y los marginados y los maltratados que están en un montón de provincias y en provincias que son feudos, con gente que está hace 30 años en el poder. Pero tenemos que cerrar, Sé que tenías una tarjeta roja más, te la tenés que guardar para la semana que viene, ¿te parece? No hay problema. Eduardo, querido, te despedimos. Muchas gracias por tu amorosa asistencia, por tus respuestas y por tu postura siempre conciliatoria. Hasta la semana próxima. Javier, querido, guardate esa roja y sumate.
Y sumate muchas más. Será hasta la semana que viene. Gracias, Daniel, el creador de todo esto. Un placer y gracias a todos porque la verdad que la repercusión cada vez es más grande en todo el país. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Y yo me paro para despedirlos. Economía.realestate, así nos encontrás en Instagram. Economía y Real Estate en Facebook. Los esperamos a todos allí. Tenemos muchas ganas de que formen parte de esta comunidad. Chau, hasta la semana que viene.